Doctor, y quizá aquí vale empezar el análisis de este hecho histórico. Seguramente Fidel Castro fue uno de los personajes mundiales a los que más se les ha asesinado en la historia, con decenas, a lo mejor cientos de anuncios de su muerte. Sí, yo diría no solamente anuncios de la muerte, sino también intentos de asesinato, que se dice que llegan aproximadamente a unos 600 intentos que hubo. Pero en efecto, en los últimos años ha habido muchos anuncios de la posible muerte de Fidel Castro, y quizás eso hace que su muerte efectiva, como ha sucedido anoche, sea menos impactante tanto para el pueblo cubano como en términos políticos, es decir, que tenga menos impacto que lo que pudo haber sido, por ejemplo, hace 10 años, cuando todavía Fidel Castro tenía, digamos, el mando en Cuba, y podía haber eso tenido repercusiones políticas muy diferentes a las que tendrá en este momento. Definitivamente el efecto es diferente cuando a partir del 2006, por sus problemas de salud, se ve obligado a trasladar el poder a su hermano Raúl, y ya luego de manera definitiva en el 2008 pasa a convertirse en el presidente de los cubanos, su hermano Raúl Castro. Y efectivamente, como usted señala, doctor, el efecto de la muerte de Fidel Castro ahora no es el mismo que hace 10 años. Incluso se puede decir que él anunció su muerte hace pocos meses, si no me equivoco, en abril del presente año, cuando se realiza el Congreso del Partido Comunista. Él anuncia que pronto estará muerto y dice: seré uno más de ustedes. Entonces, creo que él preveía esto y sabía quizás que esta muerte iba a tener el impacto que por supuesto tiene la muerte de un personaje como él, pero insisto, quizás no con el peso o con los efectos que habría tenido en otras condiciones. Y quizá para retomar la última parte de la vida de Fidel Castro, la muerte, coincidentalmente esta se produce cuando se avisora un cambio radical en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y creo que eso es muy importante de tomarlo en cuenta, sobre todo por las reacciones que se han producido de parte tanto del presidente Barack Obama como del presidente electo Donald Trump. Creo que ahí vamos a tener alguna clave de lo que puede cambiar en términos de la muerte de Fidel Castro y el cambio de orientación de la política norteamericana. Claro que sí, debemos recordar, amigos televidentes, que quien propició el descongelamiento de las relaciones políticas y diplomáticas con Cuba fue precisamente el presidente Barack Obama, que está concluyendo su mandato en los Estados Unidos, pero él es un presidente demócrata que va a ser relevado en el cargo por un presidente republicano, como todos conocemos ya, con las líneas generales que ha anunciado dará a su gobierno Donald Trump, y eso precisamente es lo que marcará un cambio en esta relación que empezó a descongelarse, doctor Pachán. Evidentemente, y creo que esto sí nos permite mirar retrospectivamente hacia la vida de Fidel Castro. Yo diría la vida política, que es la que interesa, no tanto la vida de la niñez, que se conoce, fue educado en colegios jesuitas, después estudió Derecho en la Universidad de La Habana y luego ya hace su vida de revolucionario, digamos. Pero en la vida política pasaron 9 presidentes norteamericanos, y creo que es un dato importante, algunos de ellos demócratas, y todos ellos, excepto el último, Barack Obama, tuvieron una política más bien hostil, digamos, hacia la revolución cubana. Y creo que esa política hostil en gran medida explica, en parte, no totalmente, la deriva, la dirección que tomó la revolución cubana, sobre todo a partir del año 61, cuando se produce la invasión de Bahía de los Cochinos y luego la crisis de los misiles soviéticos, y es cuando Fidel Castro, digamos, entra en la órbita soviética y declara a su revolución como una revolución socialista. Es decir, creo que hay 2 elementos que son muy importantes de tomar en cuenta. El uno, la radicalización propia de Fidel Castro, que él después hace declaraciones diciendo que siempre fue él, digamos, un comunista, como él se autocalificaba, pero también la reacción de Estados Unidos, que no comprendió el momento en que se planteaba esto, que era el de la Guerra Fría, y actuó
de similar manera a como había actuado en otros países de América Latina, por ejemplo, pocos años antes en Guatemala con el gobierno de Jacobo Arbenz, ¿no? Claro que sí, la Cuba con Fidel Castro a la cabeza fue un protagonista importante en la Guerra Fría en la década de los 60, 70, cuando se disputaba la unipolaridad del mundo o la bipolaridad del mundo entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, doctor. ¿Qué le parece si hablamos ahora del legado que deja el pensamiento político, la revolución cubana conducida por Fidel Castro y que ahora se puede hablar de un final de esa etapa con su muerte? Bueno, creo que son varios aspectos, ¿no? Me parece que la revolución cubana marcó un antes y un después en América Latina, sin duda. Antes de la revolución cubana, el mundo, digamos, vivía precisamente el momento de la Guerra Fría, es decir, esta contradicción entre las dos potencias que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, y la Revolución Cubana viene a marcar casi una tercera posición, digamos así, y una renovación de la izquierda, no solo latinoamericana, sino mundial. Creo que eso es un elemento importante y a partir de ahí se rediscute, si se quiere, a la izquierda mundial, a la izquierda latinoamericana, y obviamente digamos, se trata de regar la revolución cubana, sobre todo por América Latina, con su teoría del foco guerrillero, que venía a romper con la vieja izquierda, que tenía más bien una dependencia muy fuerte de Moscú hasta ese momento. Ese es un elemento y que dejó una marca muy fuerte, que incluso hasta este momento se puede ver de alguna manera como herencia en los llamados países bolivarianos o del socialismo del siglo XXI. Bueno, ahora, doctor, el socialismo, o si no llamarlo comunismo, que está implantado en Cuba hace casi 7 décadas o 6 décadas, ha tenido tiempo suficiente para demostrarse ante el mundo como un modelo viable, político y económico, que lleve a la satisfacción de sus necesidades básicas a su pueblo, a su gente, pero vemos que esto no ha ocurrido en la isla, lastimosamente. Bueno, en lo económico, a Cuba hay que juzgarlo bajo dos parámetros o a través de dos lentes, digamos así. El uno es el del propio modelo económico, que yo creo que se demuestra como un fracaso. Pero el otro es el del bloqueo hecho por Estados Unidos y que impide que Cuba en efecto tenga mejores condiciones, pero creo que el bloqueo no es la causa principal. Me parece que el problema fundamental del modelo económico cubano está en sí mismo, está en las propias condiciones y sobre todo en aplicar un modelo de ese tipo en un país prácticamente monoproductor o productor de muy pocos productos y de escaso valor agregado, como la caña de azúcar o el tabaco. Así es. ¿No? Y entonces creo que ahí hay un grave error de la Revolución Cubana de haber puesto todos los esfuerzos en ese modelo, ¿no? Y en lo político, por supuesto, que también hay un problema muy grave, y es el que la Revolución Cubana, hay que recordarlo, se la hace en nombre de la libertad, se hace en contra de una dictadura. Y quizás la herencia más positiva de Fidel Castro es la lucha heroica contra una dictadura, pero también su herencia más negativa es el haber instaurado una dictadura, digamos, tan o más represiva que la que él se empeñó en derrocar. Claro. Entonces, que sí, haber quizá buscado la ansiada justicia social, pero a cambio de la limitación o la eliminación de las libertades. Claro, pero ahí se comprueba que la justicia social sin libertad no puede existir. No hay tal justicia social si no hay libertades plenas.